Quizás, al caer la noche, cuando el silencio envuelve tu hogar, has sentido cómo tu mente se convierte en un campo de batalla. Ecos de angustias, sombras de temores, recuerdos que duelen, ideas que giran sin control. ¿Te resulta familiar? Y si te dijera que existe una senda profunda y sobrenatural para aquietar esas voces, Jesús no solo vino a traer salvación a tu alma, sino también libertad a tu mente. Imagina comenzar hoy un viaje que transformará tus noches en remansos de descanso verdadero. Hoy te hablaré de la entrega consciente de tu mente a Jesús antes de dormir. Hay un secreto espiritual en cómo te preparas para el reposo, en las palabras que susurras, en los pensamientos que eliges. Este secreto tiene el poder de transformar tu vida. Lo que descubrirás es una invitación a una revelación, un bálsamo para tu alma. No es el diseño de Dios que vivas con temor al cerrar los ojos. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero ¿qué clase de descanso es ese? Existe un descanso más profundo que nace en el alma y serena la mente. Hoy te invito a descubrir el descanso en Jesús. A menudo olvidamos que las batallas más significativas se libran en la mente, y la noche es un momento vulnerable. Necesitas la presencia de Jesús cubriendo tu mente. Exploraremos enseñanzas bíblicas, historias donde hombres y mujeres de Dios encontraron luz y descanso. El descanso real, que sana el alma, solo puede fluir de Jesús, de una mente entregada a Él. Mientras avanzamos, pregúntate: ¿a quién le pertenece tu mente cuando te acuestas? Hoy aprenderás a recuperar el control espiritual sobre tus pensamientos, a blindar tu mente, a invitar al Espíritu Santo como tu guardián nocturno. Si te quedas hasta el final, experimentarás una impartición, porque el Espíritu Santo anhela obrar en ti. Hoy podrías romper cadenas. Antes de continuar, si sientes en tu corazón hacerlo, escribe en los comentarios: «Paz en Cristo». Esta frase es un eco de tu fe. Y si este mensaje te bendice, considera darle me gusta, pues así ayudas a que esta palabra llegue a más personas. Al suscribirte, te unes a una comunidad que camina hacia la sanidad. Hacia el final de nuestro recorrido, hay una enseñanza que podría ser la respuesta que buscas. Quédate conmigo. Ahora sí, con el corazón dispuesto, comencemos nuestro estudio bíblico. Jesús calma la tormenta. Una de las escenas más conmovedoras del Evangelio se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 4 versículos 35 al 41. Imagina esta escena: Jesús y sus discípulos navegando en una barca por el mar de Galilea. Todo parecía apacible, hasta que de pronto, sin previo aviso, se desató una furiosa tormenta. Las olas golpeaban con ímpetu, el viento rugía, la barca comenzaba a llenarse de agua y el peligro era inminente. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, conocían bien el mar. Sin embargo, el miedo se apoderó de ellos. La tormenta era tan violenta, tan impredecible, que temieron por sus vidas. Y en medio de todo ese caos, Jesús dormía. Sí, dormía, con la cabeza apoyada en una almohada, en la popa del barco, mientras afuera la oscuridad, el agua y el viento amenazaban con destruirlo todo. ¿Cuántas veces en tu propia vida te has sentido así, como en esa barca, golpeado por preocupaciones, pensamientos oscuros, ansiedad nocturna? Intentas mantenerte a flote, pero el miedo se filtra por las rendijas de tu mente. Sientes que vas a hundirte, que no hay escapatoria, que estás solo en medio de la tormenta. Y quizás
Incluso te has hecho la misma pregunta que aquellos discípulos angustiados le hicieron a Jesús al despertarlo. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esa frase, cargada de desesperación, revela una verdad que a veces callamos. En ocasiones sentimos que Jesús está dormido ante nuestro dolor, que no percibe las tormentas en nuestra mente, que guarda silencio mientras luchamos por sobrevivir a la noche. Pero lo que ocurrió después es lo que lo cambia todo. Jesús se levantó, miró al viento y al mar, y con voz firme dijo: «Calla, enmudece», y al instante todo se calmó. El viento cesó, las olas se detuvieron, el mar se tornó completamente sereno. Luego miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Aquí hay una enseñanza profunda que toca directamente nuestra realidad. La tormenta exterior fue calmada, pero lo que Jesús verdaderamente anhelaba era calmar la tormenta interior. Antes de ordenar al viento que se detuviera, quería que sus discípulos comprendieran que su presencia era suficiente, incluso cuando parecía dormir. ¿Lo ves? El descanso de Jesús en medio de la tormenta no era indiferencia, era confianza absoluta, paz completa, fe inquebrantable. Y esa paz, ese descanso sobrenatural, es el mismo que Él desea impartirte a ti. Cuando entregas tu mente a Jesús antes de dormir, estás entrando en esa dimensión espiritual donde, aunque haya tormenta fuera, dentro de ti reina la paz. No porque no existan problemas, sino porque reconoces que Jesús está en tu barca. Y si Él está allí, nada puede hundirte. Muchos creyentes viven noches angustiantes porque no han aprendido a descansar como Jesús. Intentan dormir, pero su mente sigue activa, batallando con pensamientos de preocupación, inseguridad o condenación. El enemigo aprovecha la noche para sembrar miedo, pero Jesús aprovecha la noche para enseñarte a confiar. La verdadera paz no consiste en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de quién está contigo en medio de ellas. Y esta historia nos muestra que, si Jesús puede calmar el mar con una sola palabra, cuánto más puede calmar tu mente, tus emociones, tus pensamientos más profundos. Hoy quiero invitarte a que, antes de dormir, eleves una oración nacida de esta historia. Una oración que diga: «Jesús, si tú estás en mi barca, puedo dormir en paz. Aunque las olas se levanten, yo descansaré en ti. Calla tú toda tormenta en mi mente, en mi alma, en mi corazón». Porque entregar tu mente a Jesús no es solo un acto de fe, es un acto de guerra espiritual. Cada vez que decides confiar en Él antes de dormir, estás cerrándole la puerta al miedo y abriéndole la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y escucha esto: si Jesús durmió en medio de la tormenta, tú también puedes hacerlo. No por tus fuerzas, sino por su presencia. Sigamos navegando juntos en este viaje. Lo que viene a continuación te revelará una de las promesas más poderosas que Jesús nos dejó sobre el descanso. El Salmo 4, versículo 8, y la promesa del descanso. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el Salmo, capítulo 4, versículo 8. Este verso ha sido para muchos un susurro de esperanza en noches de tormenta, una oración repetida entre lágrimas, una afirmación pronunciada con la poca fuerza que queda al final del día. Pero, ¿has considerado alguna vez el poder sobrenatural contenido en estas palabras? ¿Has comprendido realmente lo que David estaba declarando? Este no es solo un versículo hermoso para calmar los nervios.
Es un decreto espiritual, una llave que abre una puerta de reposo divino para el alma. David no escribió estas palabras desde un palacio dorado, rodeado de comodidades y sirvientes. No, es muy probable que este salmo fuera escrito en un momento de gran angustia personal. Algunos estudiosos creen que fue durante la rebelión de su hijo Absalón, cuando David huía traicionado, con el corazón roto, perseguido por sus propios problemas familiares. La noche lo envolvía, el peligro era real, su trono estaba amenazado, y aún así, él declaró que iba a acostarse en paz y a dormir tranquilo. ¿Sabes lo que eso significa? Que el descanso verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna en aquel que sostiene tu vida. Piénsalo por un momento. ¿Qué necesitas tú para dormir en paz? Silencio absoluto, ausencia de problemas, estabilidad económica, tener todo bajo control. Si es así, quizás nunca conozcas el descanso profundo que Dios anhela darte, porque este tipo de descanso no nace de las condiciones, nace de una relación viva con Jesús. David no dijo, dormiré si me libras de mis enemigos. Él dijo, dormiré porque tú me haces vivir confiado. Aquí yace el secreto, confiar. Confiar en que Jesús está velando cuando tú ya no puedes. Confiar en que Él guarda tu alma mientras tú descansas. Confiar en que tus batallas más grandes están en manos más poderosas que las tuyas. Cuando decides entregar tu mente a Jesús, cada noche se convierte en una declaración de fe. Tu sueño deja de ser una simple función biológica y se transforma en un acto de adoración. Le estás diciendo al mundo espiritual, yo descanso porque sé quién pelea por mí. Pero aquí hay algo aún más profundo. David no solo declara que se acuesta en paz, dice que vivirá confiado. Eso implica que su descanso nocturno afectará su forma de vivir durante el día. ¿Lo percibes? Dormir en paz no es solo dormir bien, es vivir bien. Es despertar con la mente renovada, el corazón despejado, el espíritu fortalecido. ¿Cuántas veces has amanecido más cansado de lo que te acostaste, no por el cuerpo, sino por el alma? Porque dormiste con miedo, porque tus pensamientos no te dejaban en paz, porque tu mente siguió trabajando toda la noche, porque no soltaste el control, porque no descansaste en Jesús. Este salmo viene a romper ese ciclo, a recordarte que tu confianza no debe estar en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Señor. Hoy quiero invitarte a hacer del Salmo, capítulo 4, versículo 8, tu oración nocturna, no como una fórmula mágica, sino como un acto de entrega. Antes de dormir, recítalo, medítalo, escríbelo si es necesario, decláralo en voz alta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Y hazlo con la certeza de que Él no miente, de que su palabra es viva, de que sus promesas se cumplen. Y quiero que sepas algo. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios duerme en paz, porque eso significa que ha perdido su campo de batalla más importante, tu mente. Por eso lucha tanto para que no descanses. Te lanza pensamientos oscuros, temores nocturnos, ansiedad, insomnio. Pero hoy, tú le vas a cerrar esa puerta. Hoy, tú vas a declarar que tu descanso viene del cielo, no de las circunstancias. Si sientes esta verdad resonar en ti, te invito a escribir en los comentarios: mi paz viene de Jesús. No es solo un acto simbólico, es un sello espiritual. Estás testificando ante el mundo visible e invisible que tu descanso está protegido por el Rey de Reyes. Estás afirmando que tu alma le pertenece a aquel que venció a la muerte y al pecado. Y recuerda, si este mensaje toca tu corazón, un simple me gusta,
puede ser esa luz que guíe a otra alma necesitada hacia este refugio de paz. Lo que viene a continuación es una verdad espiritual que pocos entienden, pero que cambia todo cuando la haces tuya. El poder del nombre de Jesús sobre toda tormenta mental, sobre todo ataque nocturno, sobre todo espíritu que quiere robarte el descanso. El poder del nombre de Jesús sobre los demonios. Hay algo que los cielos celebran y el infierno teme profundamente. El nombre de Jesús no es un simple título ni una palabra hermosa que repetimos en la iglesia. Es un nombre con peso eterno, con autoridad celestial, con poder creador y destructor. Un nombre que sacude los cimientos del reino de las tinieblas. Un nombre ante el cual dice la Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada vez que pronuncias el nombre de Jesús con fe, con reverencia, con convicción, algo se mueve en el mundo espiritual. Algo se rompe, algo huye, algo se libera, y especialmente durante la noche, cuando muchos hijos de Dios son atacados en su mente, en sus sueños, en sus pensamientos, en su descanso, el nombre de Jesús se levanta como un escudo de fuego, como espada que corta toda opresión. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada con una sensación extraña, con angustia, con miedo, como si algo invisible te oprimiera? ¿Has sentido la parálisis del sueño, pensamientos invasivos, presencias oscuras o imágenes perturbadoras? No estás loco, no es solo psicológico. En muchos casos, hay una guerra espiritual real, activa, dirigida contra tu mente, porque el enemigo sabe que si puede robarte la paz en la noche, debilitará tu fe durante el día. Pero escucha esto, el enemigo no puede resistir el nombre de Jesús. No puede mantenerse firme cuando ese nombre es invocado por un hijo o hija de Dios lleno del Espíritu Santo. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 26, nos relata una escena poderosa. Jesús entra en la sinagoga y allí había un hombre con espíritu inmundo. Nadie lo había identificado. Estaba mezclado entre los demás, quizás disimulando su condición. Pero cuando Jesús se presentó, la oscuridad no pudo esconderse más. El demonio gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, con autoridad, lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió. No hubo gritos exagerados, no hubo rituales complicados, solo hubo autoridad. Autoridad nacida del nombre de Jesús y de la presencia del Espíritu en él. Hoy quiero que entiendas algo profundamente importante. Ese mismo poder está disponible para ti, no por mérito propio, no por lo mucho que ores o ayunes, aunque eso es valioso, sino por el derecho que Jesús te ha dado como hijo, redimido por su sangre. El nombre de Jesús es tu herencia espiritual, es tu cobertura, es tu arma más poderosa. ¿Sabes qué deberías hacer antes de dormir? Pronunciar ese nombre sobre tu habitación, sobre tu mente, sobre tu alma. Decir: en el nombre de Jesús, toda influencia del enemigo queda cancelada, todo pensamiento oscuro se desvanece, toda presencia que no venga de Dios se va, porque este lugar le pertenece a Cristo. Debes declarar ese nombre en voz alta si puedes, no con miedo, sino con autoridad, porque cuando tú mencionas el nombre de Jesús, no estás haciendo un conjuro, estás activando la presencia del Rey de Gloria.
Estás recordando al infierno que ya fue vencido. Estás abriendo las puertas del cielo sobre tu descanso. Recuerda que Jesús mismo dijo, como leemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios, no en el nombre de un pastor, ni de una iglesia, ni de una fórmula, en su nombre. Ese nombre tiene la capacidad de ordenar silencio a los pensamientos que gritan dentro de ti. Tiene el poder de expulsar la ansiedad, el miedo, el insomnio, la confusión. El nombre de Jesús limpia el ambiente, purifica el alma, restaura la calma. Y esto es importante, no necesitas esperar a estar en crisis para usar ese nombre. Puedes usarlo preventivamente. Puedes rodear tu habitación, tu cama, tus sueños con el nombre de Jesús. Puedes decir, Jesús, esta noche te entrego mis pensamientos, que solo tu voz habite en mi mente. Y lo más hermoso es que no tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo habita en ti. Él es quien te recuerda ese nombre cuando más lo necesitas. Él es quien te fortalece cuando estás débil, quien intercede por ti cuando no sabes qué decir, y quien actúa con poder cuando invocas a Jesús con fe. El próximo capítulo te mostrará una historia poco comprendida, pero llena de verdad para tu descanso. Cuando Elías se quedó sin fuerzas y el Señor lo hizo dormir bajo un enebro y luego lo despertó con una provisión celestial. El descanso de Elías bajo el enebro. Hay momentos en la vida en que incluso los más fuertes caen. Hombres y mujeres de Dios, guerreros espirituales, personas que han visto milagros y han sido instrumentos de poder, de repente se quiebran. Su mente se nubla, su corazón se debilita, su alma se agota, y lo que antes parecía imposible de vencer, ahora los aplasta. Eso le pasó a Elías. Sí, Elías, el profeta del fuego, aquel que desafió a los profetas de Baal, que vio descender llamas del cielo, que oró y el cielo se cerró, y luego volvió a orar y la lluvia cayó. El hombre que caminaba en una dimensión profética tan poderosa que hasta los reyes temblaban al oír su nombre. Ese mismo Elías cayó en una profunda angustia mental. El primer libro de Reyes, capítulo 19, nos muestra uno de los momentos más humanos y vulnerables de toda la Biblia. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Jezabel envía un mensaje: mañana a esta hora estarás muerto. Solo eso bastó para que Elías huyera. Se fue solo al desierto, dejó a su siervo, se aisló y entonces vino su confesión más oscura. Como leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Puedes imaginar a un profeta deseando morir? ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Elías no solo estaba cansado físicamente, su mente estaba colapsada, su alma estaba quebrada, su fe estaba tambaleando, y en esa condición se echó debajo de un enebro y se durmió. Aquí es donde empieza lo sobrenatural. La Biblia dice que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y junto a su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Dios no lo reprendió, no lo acusó, no lo obligó a levantarse y seguir como si nada. Lo dejó descansar y luego lo alimentó, y luego lo dejó descansar otra vez. Porque Dios conoce las dimensiones del alma humana. Porque Él sabe que el cansancio de la mente no se sana solo con palabras. Se sana con descanso, con alimento, con presencia divina. ¿No es eso lo que tú necesitas hoy?
Quizás has estado luchando por mantenerte firme, orando, cantando, asistiendo a la iglesia, pero en lo profundo de tu mente estás agotado. No lo dices porque eres creyente, porque tienes que tener fe, pero estás cansado, cansado de pensar, cansado de luchar, cansado de imaginar mil escenarios, cansado de sonreír cuando por dentro te estás desmoronando. Y aquí viene la revelación: Dios no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él te invita a descansar bajo el enebro. Ese árbol solitario en medio del desierto representa ese momento donde te detienes, donde te sinceras, donde lloras, donde confiesas: Señor, no puedo más. Y entonces Él viene, no con juicio, no con condena, sino con pan, con agua, con descanso. Elías durmió 2 veces, comió 2 veces y después, fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Ves lo que hace el descanso divino? Te prepara para tu próxima temporada, te da fuerza para el camino. Tú no necesitas seguir fingiendo que estás bien. Lo que necesitas es cerrar los ojos y decir: Jesús, hazme dormir como hiciste dormir a Elías. Tócame, aliméntame, susténtame, porque no puedo más con mis fuerzas. Y ese tipo de descanso no viene de una pastilla ni de una playlist de sonidos relajantes. Viene del cielo, viene del toque del Espíritu Santo sobre tu alma agotada. Viene del susurro de Jesús que te dice: no estás solo. Yo sé lo que sientes. Ven, duerme en mi paz. Hoy quiero que tomes una decisión espiritual, que hagas algo simbólico pero poderoso. Si resuena contigo, comenta la frase: hoy descanso bajo el enebro. Escríbela, compártela. Es tu forma de decir: Señor, me rindo a tu descanso. Reconozco que necesito tu toque, tu alimento, tu abrazo. No es debilidad, es madurez espiritual saber cuándo parar y dejarse sanar. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha hablado a tu alma, no olvides darle me gusta a este video, porque tú no sabes cuántos están hoy en el desierto como Elías deseando rendirse, y un video como este puede ser su comida, su agua, su descanso. Muchos están esperando un toque de Dios, y tú con un simple clic puedes ayudar a que lo reciban. En el próximo capítulo vamos a hablar de una historia profundamente espiritual y simbólica, el sueño de Jacob en Betel, y cómo en ese sueño Dios abrió los cielos y estableció una conexión divina entre el cielo y la tierra. Ese momento transformó su vida y puede transformar también tus noches. El sueño de Jacob y la presencia de Dios. Hay sueños que no se olvidan, no porque sean extraños o intensos, sino porque son encuentros divinos disfrazados de descanso humano. Así fue el sueño de Jacob en Betel, un momento que parecía común, una noche más en el camino, una piedra como almohada, el cielo como techo, pero que en realidad fue una cita sobrenatural preparada por Dios para marcar un antes y un después en su vida y en la historia de toda una nación. El libro del Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22, nos cuenta que Jacob huía. Acababa de engañar a su padre y a su hermano. La culpa lo acompañaba, el miedo al castigo era real. Estaba solo en un territorio desconocido, y allí, en medio de esa vulnerabilidad, el cansancio lo venció. Se acostó, durmió. Pero esa noche Dios lo visitó y soñó, como leemos en Génesis, capítulo 28, versículos 12 y 13. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo,
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¡Qué imagen! ¡Qué misterio! Una escalera entre el cielo y la tierra. Ángeles en movimiento y, lo más impactante, la presencia de Dios observándolo desde lo alto. Jacob, el engañador, el fugitivo, el hombre que no merecía nada, fue abrazado por una visión de gloria en medio de su noche más incierta. Esto nos enseña algo que debes grabar en tu alma. Cuando tú duermes con el corazón abierto, aun en medio de tu confusión y dolor, Dios puede manifestarse de maneras que transformen tu realidad. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas estar perfecto, solo necesitas descansar con el espíritu dispuesto a escuchar. Porque a veces el mayor mensaje del cielo viene mientras estás dormido. Jacob no esperaba ese sueño, no lo pidió. Solo se acostó con una piedra como almohada, el corazón revuelto y el alma cansada. ¿No es así como tú también has llegado algunas noches a tu cama, cargando el peso de tus decisiones, la duda, la ansiedad del futuro, el temor a lo que vendrá? Pero escucha esto con atención. Dios no espera que te duermas limpio. Espera que te duermas dispuesto a recibir, dispuesto a que Él hable, dispuesto a que incluso en el silencio del sueño Él pueda tocarte. En ese sueño Dios le hizo una promesa a Jacob, que estaría con él, que lo guardaría donde quiera que fuera y que no lo dejaría hasta cumplir lo prometido. ¿Y sabes cómo reaccionó Jacob al despertar? Génesis, capítulo 28, versículo 16, nos dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Esa frase es la llave de este capítulo. ¿Cuántas veces te has acostado creyendo que Dios estaba lejos, que tu noche sería solo oscuridad, y sin saberlo, el Señor estaba allí contigo en tu habitación? ¿Cuántas veces has sentido que no escuchas nada, pero el cielo está operando en tu descanso? Jacob se despertó impactado. Su lugar de descanso se transformó en altar. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios, porque entendió que Dios puede convertir cualquier noche oscura en templo de revelación, cualquier lugar desértico en punto de encuentro. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer contigo: convertir tu cama en altar, convertir tu descanso en revelación, convertir tu sueño en conexión directa entre el cielo y tu alma. Que mientras tus ojos se cierren, tus oídos espirituales se abran. Que mientras tu cuerpo reposa, tu espíritu sea visitado por la presencia del Altísimo. No subestimes lo que Dios puede hacer mientras duermes. ¿Sabías que muchos testimonios poderosos han nacido de sueños donde Jesús se aparece, donde el Espíritu habla, donde una palabra clave cambia destinos? No es superstición, es un lenguaje divino que sigue activo para aquellos que se atreven a dormir con expectativa, no esperando solo descanso físico, sino un encuentro con el Dios vivo. El próximo capítulo nos lleva a un jardín oscuro, donde Jesús mismo enfrentó una noche de angustia mental tan profunda que sudó gotas de sangre. Una noche que revelará cómo incluso el Salvador fue probado en su mente antes de ser glorificado. Jesús ora en Getsemaní, la mente angustiada. Nadie conoce el peso de la angustia mental como lo conoció Jesús en Getsemaní. Nadie, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más espiritual. Porque lo que ocurrió en ese jardín no fue solo una oración, fue una guerra invisible, una batalla interna tan intensa que, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, el Señor sudó gotas como de sangre. No es una metáfora,
Es una condición médica real conocida como hematidrosis, provocada por un estrés extremo, un estado que revela la magnitud del dolor que experimentó el alma de nuestro Salvador. Y esto es impactante. Jesús ya había sanado enfermos, echado fuera demonios, resucitado muertos, multiplicado panes, y sin embargo, ahora su alma estaba, como leemos en Mateo, capítulo 26, versículo 38, muy triste hasta la muerte. El Hijo de Dios perfecto, sin pecado, lleno de gloria, sufriendo en su mente, agobiado, temblando, conmovido, en una noche oscura, fría, silenciosa, solo, abandonado por el sueño de sus discípulos y enfrentando el peso de la cruz antes de cargarla físicamente. Jesús se postró, cayó rostro en tierra y oró, pero no fue una oración triunfante ni llena de declaraciones de poder. Fue una súplica. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús conoce la batalla que se libra en tu mente durante la noche. Él la vivió, Él la enfrentó, Él la venció. Jesús sabe lo que es orar sin encontrar respuesta inmediata. Sabe lo que es llorar solo. Sabe lo que es estar rodeado de amigos que no entienden la profundidad de tu angustia. Sabe lo que es sentir miedo. Sí, miedo. Porque aunque era Dios, también era hombre. Y su humanidad fue probada al máximo esa noche. Y lo más poderoso de esta escena es que Él no huyó, no se escapó, no evitó la angustia, la enfrentó, la entregó, la rindió al Padre, y al hacerlo, nos dejó un modelo perfecto de cómo debemos actuar cuando la mente se nubla y el alma se quiebra. Orar, rendirse, persistir, esperar, confiar. La mayoría de los ataques mentales ocurren en la noche. El enemigo sabe que el silencio y la oscuridad son terreno fértil para el miedo. Pero Jesús te muestra en Getsemaní que la oración nocturna es un arma sagrada. Es el lugar donde tu voluntad es vencida por el propósito, donde la ansiedad es reemplazada por la paz que viene de confiar no en lo que sientes, sino en lo que sabes que el Padre está presente, aunque no lo veas. Y aquí está una revelación poderosa. Jesús no fue fortalecido por lo que sentía, sino por lo que sabía, y tú también puedes serlo. No necesitas sentir paz para tenerla. Necesitas saber que el Príncipe de Paz está contigo, que lo que Él vivió en Getsemaní lo vivió para poder acompañarte en tus propias noches de tormenta mental. Él no solo es tu Salvador, es tu intercesor, tu refugio, tu pastor nocturno. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué significa eso para ti esta noche? Que puedes acercarte al trono de la gracia con plena confianza, que no estás loco, que no estás solo, que no estás en pecado por estar cansado o ansioso, que Jesús entiende que Él estuvo allí, que te acompaña, que te escucha, y quiero que hagas algo muy especial hoy. Si sientes esta conexión, comenta abajo, Jesús conoce mi angustia, porque esa frase es una llave, es una confesión de dependencia, es una manera de decir, no estoy luchando solo. Mi Rey ya pasó por esto, y si Él lo venció, yo también lo venceré en su nombre. Y si este capítulo ha hablado a tu alma, si ha removido algo profundo dentro de ti, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás contribuyendo a que otros guerreros fatigados lleguen a este oasis. Estás sembrando paz en la noche de alguien más. Estás diciendo,
Jesús también conoce tu angustia y quiere darte descanso. En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en una promesa gloriosa que nace de esta historia: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a descubrir cómo esa paz no depende de que todo esté bien, sino de que Jesús esté presente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Puede alguien tener paz en medio del caos? ¿Es posible dormir tranquilo cuando los problemas no se han resuelto? Cuando el diagnóstico sigue siendo el mismo, cuando los temores golpean como olas contra tu mente. Según el mundo, no. Según la lógica, no. Según la razón, no. Pero según el Espíritu, sí. Y no solo es posible, es prometido. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, sin garantías, sin libertades, sin comodidades, declara una verdad que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente por un momento y deja que estas palabras entren a lo profundo de tu alma. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de si todo va bien, que no es el resultado de tener el control, que no nace de que las circunstancias cambien. Es una paz que no tiene sentido humano, que desafía la lógica, que nace en el cielo y se instala en el corazón. Es una paz que puede hacerte sonreír mientras lloras, dormir mientras el mar ruge, caminar firme cuando el suelo tiembla. Es la misma paz que sostuvo a Jesús en Getsemaní, que calmó a David en el desierto, que hizo que Pablo y Silas cantaran himnos en la cárcel mientras estaban encadenados. Es una paz viva, con nombre propio. Una paz que tiene rostro, Cristo Jesús. Y nota esto, Pablo dice que esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos. ¡Qué interesante! No solo el alma, no solo lo emocional, también la mente. Porque es allí donde el enemigo lanza sus dardos más destructivos. Te hace pensar que algo malo va a pasar. Te llena de ¿y si pierdo todo? ¿Y si no sana? ¿Y si no duermo esta noche otra vez? Es un bombardeo que no se detiene hasta que tú invocas la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo se activa esa paz? Pablo lo dice claramente: en oración y ruego con acción de gracias. Aquí hay una receta espiritual. No dejes que tu mente te gobierne por la noche. No te acuestes con los pensamientos sueltos. No entres al sueño sin orar, sin rendir. Ora, clama y agradece. Aunque no veas la respuesta aún, aunque no sientas paz en el momento, aunque todo a tu alrededor grite desesperación. Dios responde al alma agradecida. La gratitud abre puertas, desata paz. Quiero que entiendas esto profundamente. La paz que viene de Dios no es una emoción, es una presencia. Es el resultado de un corazón que ha decidido soltar el control y decir: Jesús, tú velas por mí esta noche. Yo me rindo, yo descanso. Cuando haces eso, esa paz comienza a envolver tu alma como un manto invisible. No sabes cómo explicarlo, pero allí está. Te cubre, te calma, te sostiene. Y no necesitas merecerla, solo necesitas pedirla, recibirla, aceptarla, porque fue pagada con sangre. Es un derecho de los hijos de Dios, es parte de la herencia
de quienes caminan con Cristo. Esa paz es lo que muchas veces ha mantenido viva a personas que lo habían perdido todo. Es lo que sostiene a padres en medio de hospitales, a esposas que oran por su hogar, a jóvenes que luchan con pensamientos suicidas, a ancianos que esperan solos una llamada que no llega. Esa paz es lo que el mundo no entiende y por eso no puede imitar. En el próximo capítulo vamos a explorar una de las verdades más liberadoras del Evangelio: cómo Dios puede transformar tu vida a través de la renovación de tu mente. Lo que piensas afecta lo que vives, y si entregas tu mente, Él transformará toda tu realidad. La transformación por medio de la renovación de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esta es una de las declaraciones más revolucionarias del apóstol Pablo y al mismo tiempo una de las menos aplicadas por muchos creyentes, porque nos han enseñado a cambiar nuestra conducta, a cuidar nuestras palabras, a modificar nuestras actitudes, pero muy pocos han aprendido a rendir y renovar su mente. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza la verdadera transformación espiritual. Muchos cristianos aman a Dios con todo su corazón, pero siguen siendo esclavos de pensamientos que no provienen del cielo, pensamientos de fracaso, de temor, de indignidad, de culpa, de derrota. Duermen con esos pensamientos, despiertan con ellos, los repiten internamente hasta que se convierten en su verdad, y esa verdad termina moldeando su vida entera. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: no tienes que seguir pensando como el mundo, puedes ser transformado. Puedes vivir con una mente que no está contaminada por el miedo, ni gobernada por la ansiedad, ni atrapada en ciclos de oscuridad. Porque en Cristo tienes acceso a algo más alto, una mente renovada por la palabra, por la presencia, por el Espíritu. La renovación de la mente no es algo mágico ni automático. Es un proceso, es una decisión diaria, es una entrega constante y comienza muchas veces en la noche, cuando ya no estás distraído, cuando el mundo exterior se detiene y el mundo interior empieza a hablar. Ahí, justo ahí, es donde tienes que ejercer autoridad espiritual y decir: Jesús, renueva mis pensamientos. Quita de mí todo lo que no proviene de ti. Enséñame a pensar como piensas tú, porque tu mente es el campo de batalla donde se ganan o se pierden las guerras más importantes de tu vida. ¿Sabes por qué no puedes dormir muchas veces? Porque estás conformado a este siglo, porque piensas como el sistema, como el miedo, como la lógica humana. Pero la palabra dice: no te conformes, no te adaptes, no copies sus patrones. No digas: es normal tener insomnio con tantos problemas. No lo aceptes. No digas: siempre he sido ansioso. No lo creas. Eso es conformarse. Y Dios no te llamó a conformarte, sino a transformarte. Y esa transformación empieza por lo que alimentas tu mente. ¿Qué consumes antes de dormir? ¿Con qué pensamientos llenas tu alma? ¿Qué palabras dejas que resuenen en tu cabeza? Todo eso importa, porque lo que piensas hoy será tu realidad mañana. Por eso es urgente que decidas renovar tu mente en Jesús. Y eso se logra llenándola de su palabra, meditando en lo que Él dice de ti, declarando su verdad sobre tus pensamientos. No solo leyendo la Biblia como rutina, sino permitiendo que cada verso moldee tu percepción del mundo, que cada promesa reemplace una mentira, que cada principio de fe desplace un pensamiento tóxico.
Pablo no está hablando aquí solo de conducta moral, está hablando de una transformación interior profunda que afecta tu manera de vivir. Porque cuando tu mente se renueva, tu vida cambia, tus decisiones cambian, tu manera de ver el futuro cambia, tu capacidad de amar, de perdonar, de confiar, todo cambia. Por eso, antes de dormir, haz esta oración. Señor, no quiero seguir pensando igual. No quiero vivir limitado por pensamientos viejos. Renueva mi mente con tu espíritu. Limpia mis pensamientos. Ayúdame a pensar en lo puro, lo justo, lo verdadero. Que mi mente sea terreno fértil para tu paz. Hazlo todas las noches. No te rindas. Aunque los pensamientos negativos regresen, aunque sientas que no cambia nada, persiste, porque en lo invisible Dios está operando una transformación que va más allá de tu entendimiento. Hoy te invito a que escribas en los comentarios una declaración de guerra espiritual. Comenta: Jesús, renueva mi mente esta noche. Escríbelo con fe. Escríbelo como una ofrenda. Escríbelo como un grito silencioso de alguien que no se conforma, que quiere más, que está listo para ser transformado. Y si esta palabra ha sido luz para tu alma, dale me gusta al video. Así estarás ayudando a que más personas puedan descubrir que no están obligadas a pensar como el mundo, que hay esperanza, que sí se puede tener una mente libre, en paz, renovada por el amor de Cristo. El próximo capítulo nos llevará a una escena que parece contradictoria. Un hombre encerrado en una cárcel, sin libertad, sin consuelo, pero lleno de paz. Vamos a ver cómo Pablo vivió la libertad mental en medio del encierro físico. Pablo en la cárcel. Paz en medio del encierro. ¿Se puede estar encerrado y al mismo tiempo ser libre? Es posible estar en la más absoluta oscuridad física, rodeado de rejas, atado por cadenas y aún así experimentar una paz profunda, sobrenatural, indestructible. Pablo demostró que sí, y su testimonio no solo fue una historia heroica, fue una enseñanza espiritual que nos grita: no importa dónde estés, si tu mente está en Cristo, eres verdaderamente libre. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos una de las escenas más poderosas del Nuevo Testamento. Pablo y Silas habían sido golpeados, azotados injustamente, y luego lanzados a lo más profundo de una cárcel en Filipos. No era una celda con comodidades, era el calabozo interior, el lugar más frío, más oscuro, más asfixiante, con los pies en el cepo, inmovilizados, con heridas abiertas, con el cuerpo adolorido. Y sin embargo, en ese lugar cantaban himnos a Dios. ¿Lo puedes imaginar? No había razón lógica para cantar, no había motivos humanos para orar con gozo. Y sin embargo, Pablo no estaba atado en su mente. Su cuerpo estaba prisionero, sí, pero su espíritu era libre. Y esa libertad interna lo sostenía, lo levantaba, lo conectaba con una paz que no dependía del entorno, sino del reino. Pablo no necesitó una cama cómoda para descansar. No necesitó un ambiente silencioso para encontrar paz. Él había aprendido a vivir en Cristo, no en las circunstancias. Y esa es la diferencia entre quienes sobreviven a la noche y quienes descansan en ella. Muchos creyentes hoy viven con la mente encarcelada, no por barrotes visibles, sino por pensamientos limitantes, por recuerdos dolorosos, por voces internas que los encadenan al miedo. Quieren dormir, pero no pueden. Quieren descansar, pero la culpa, la ansiedad, la preocupación no los deja. Y lo más trágico es que ya han sido liberados en el espíritu, pero aún no han renovado su mente para vivir como verdaderamente libres. Pablo, en la carta a los Filipenses,
capítulo 4, versículos 11 al 13, Melo escribió algo que solo alguien como él podía decir con autoridad. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo ves? No es una frase motivacional. Es una declaración de quien ha sido probado en lo más profundo, de quien ha conocido la cárcel, la soledad, la injusticia, la aflicción, y aún así ha encontrado contentamiento. Ese contentamiento no es resignación, es revelación. Es la certeza de que cuando Jesús habita en tu mente, el lugar donde estás deja de ser una prisión y se convierte en un altar. Esa noche en Filipos, mientras cantaban, algo ocurrió. Leemos en Hechos, capítulo 16, versículo 26. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes sentir el poder de esta escena? Dios no esperó al día siguiente. No esperó a que sus heridas sanaran. No esperó a que tuvieran más fe. En medio del canto, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, Dios se manifestó y rompió cadenas y abrió puertas, porque esa es la naturaleza del reino. Se mueve cuando hay corazones que alaban, incluso en la cárcel. Esta es una palabra para ti. No esperes estar bien para adorar. No esperes tener paz para orar. Ora, adora, canta, y la paz vendrá. Porque cuando te atreves a declarar la libertad que tienes en Cristo, aun sintiéndote encadenado, algo se activa en lo invisible, y el Espíritu Santo comienza a romper cadenas que han estado allí por años. Hoy quiero invitarte a que tomes esa misma actitud de Pablo. No importa si tu mente hoy parece un calabozo, no importa si estás enfrentando tormentas internas, haz lo que hizo él, adora, ora. Declara que Jesús está contigo en ese lugar y que si Él está allí, no hay encierro que pueda apagar tu paz. En el siguiente capítulo vamos a derribar una mentira que ha afectado a demasiados hijos de Dios, la creencia de que el miedo es inevitable. Vamos a sumergirnos en la verdad bíblica de que el temor no proviene de Dios y no tiene autoridad sobre tu vida. El temor no viene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras las encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, Penotee, versículo 7. Esta es una de esas verdades espirituales que todos deberíamos tener escrita, no solo en un papel, sino en lo profundo del alma. Dios no te dio miedo. Dios no sembró temor en tu corazón. Dios no diseñó tu mente para que vivas paralizado por pensamientos oscuros, por ansiedades nocturnas, por fantasmas del pasado o amenazas del futuro. Si hay algo que debes comprender hoy con urgencia es esto: el temor no es tuyo, no te pertenece, no proviene de tu Creador. El temor es un intruso, un ladrón silencioso. Se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero su verdadero rostro es el de la esclavitud. Te ata las manos para que no actúes, te cierra la boca para que no declares, te nubla la mente para que no descanses, y lo peor, se acomoda, se hace amigo de tu rutina, se instala en tus noches, se esconde en tus pensamientos hasta que un día lo aceptas como parte de ti. Pero hoy, en el nombre de Jesús, venimos a declarar lo que la palabra enseña con claridad. El temor es un espíritu y no viene de Dios. Cuando Pablo escribió a Timoteo esta declaración, no lo hizo en un momento cualquiera. Timoteo era joven y estaba enfrentando oposición, desafíos ministeriales, críticas, dudas,
como tú y yo, estaba expuesto a esa presión invisible que golpea la mente del siervo de Dios. Y Pablo, su padre espiritual, lo recuerda con fuerza: Dios no te dio eso. Si hay miedo en ti, no viene del cielo, viene del infierno, y si lo identificas, puedes expulsarlo. Mira con atención la sustitución espiritual que el apóstol nos revela. Donde hay temor, Dios quiere poner poder. Donde hay cobardía, Dios quiere poner amor. Donde hay inseguridad, Dios quiere poner dominio propio. Es un intercambio, un reemplazo, una restauración. El miedo es una sombra. Se alimenta de lo que no ves. Se esconde detrás del y sí. ¿Y si algo malo pasa esta noche? ¿Y si no despierto? ¿Y si no puedo controlar mis pensamientos? Pero la palabra dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Lo captas? No necesitas más fuerza, necesitas más amor. El temor no se vence solo con valentía, se vence con la revelación del amor del Padre. Cuando sabes que eres amado, cuidado, guardado, el miedo pierde poder, porque el amor te asegura que nunca estás solo, que Jesús vela por ti, que aún en tus peores noches hay ojos celestiales puestos sobre ti. Y esto es clave: el temor no es solo un sentimiento, es una puerta. Si lo toleras, abrirás paso a otros enemigos: ansiedad, insomnio, depresión, angustia, desesperanza. Pero si hoy decides cerrar esa puerta, aunque sea temblando, aunque no lo sientas aún, entonces comenzarás a recuperar tu paz. ¿Cómo se cierra esa puerta? Con autoridad, no con emociones, con palabra. Cuando el miedo te susurre: estás solo, tú respondes: Jesús prometió estar conmigo todos los días. Cuando te diga: vas a fracasar, tú declaras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando intente robarte el sueño, tú dices: en paz me acuesto y duermo, porque el Señor me hace vivir confiado. El miedo no se combate callando, se combate hablando con fe, declarando, contrarrestando, expulsando, porque el silencio solo lo fortalece, pero la palabra lo derriba. Y esta noche quiero invitarte a hacer un acto espiritual de guerra. Escribe en los comentarios la frase: yo no recibí temor, recibí poder, amor y dominio propio. Escríbelo con autoridad. Escríbelo como quien cierra una puerta para siempre. Escríbelo como quien dice: hoy expulso este espíritu de mi mente. Jesús reina aquí. Y si este capítulo te ha abierto los ojos, si ha traído claridad a tu batalla mental, dale me gusta al video. Estás ayudando a otros que viven dominados por el miedo y que aún no saben que Dios no les dio eso, que pueden vivir libres, que pueden dormir en paz. Lo que viene en el siguiente capítulo es fundamental para tu protección mental: la armadura de Dios y en especial el yelmo de la salvación. Porque si vas a enfrentar pensamientos de noche, necesitas estar vestido de verdad, de justicia y de salvación que proteja tu mente. La armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, nos dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Y más adelante, en el versículo 17 del mismo capítulo: tomad el yelmo de la salvación. La batalla espiritual que se libra en tu vida no es simbólica, no es filosófica, no es metafórica, es real. Se libra todos los días, pero hay un momento especialmente vulnerable para ti, como creyente, y es la noche cuando estás cansado,
cuando el cuerpo se apaga y tu mente queda expuesta, cuando ya no tienes fuerzas para pensar con claridad, pero los pensamientos siguen golpeando como un ejército invisible. Y es ahí donde entra la necesidad urgente de estar armado espiritualmente. Pablo, el apóstol guerrero por excelencia, nos enseña que no estamos desarmados, no estamos solos, no estamos a merced del enemigo. Dios nos ha dado una armadura completa y entre todas las piezas de esa armadura hay una que es específica para la mente, el yelmo de la salvación. Un yelmo en tiempos de guerra es el casco que protegía la cabeza del soldado. Sin él, cualquier golpe era mortal. Y espiritualmente, la cabeza representa la mente, los pensamientos, las ideas, el lugar donde el enemigo lanza sus dardos más destructivos. Porque si logra contaminar tu forma de pensar, puede detener tu avance, robar tu fe, paralizar tu destino. Pero el Señor te dice hoy, ponte el yelmo. ¿Y qué es el yelmo? La salvación. Pero no solo como un concepto general, sino como una conciencia constante de que has sido redimido, perdonado, sellado por Cristo. Cuando tu mente está envuelta en esa verdad, estás protegido, porque cada pensamiento de condenación, de miedo, de inutilidad, choca contra el casco glorioso de la salvación que portas. El problema de muchos creyentes no es que no sean salvos, es que no piensan como salvos. Duermen con culpa, se acuestan con temor, despiertan con inseguridad, porque han recibido a Cristo en el corazón, pero aún no se han puesto el yelmo, no se han apropiado de su identidad como hijos de Dios, y por eso su mente queda vulnerable. Escucha esto, el enemigo no puede quitarte la salvación, pero puede tratar de robarte la conciencia de ella. Si logra hacerte olvidar quién eres en Cristo, puede atacarte con pensamientos que parecen tuyos, pero en realidad son dardos disfrazados. Pero cuando tú te pones el yelmo de la salvación antes de dormir, estás diciendo, mi mente está cubierta por la cruz. No acepto pensamientos de condenación. No permito mentiras del infierno. No soy esclavo del temor. Soy hijo del Rey, redimido, perdonado, protegido, libre, seguro, en paz. Ese yelmo no es físico, es espiritual y se activa con fe, con oración, con confesión. Antes de dormir, di en voz alta, Jesús, esta noche me pongo el yelmo de la salvación. Mi mente te pertenece, ningún pensamiento contrario tendrá poder sobre mí. Duermo en la seguridad de tu sangre. Rechazo toda acusación, todo miedo, toda mentira. Tú eres mi Salvador, mi defensor, mi guardián. Cuando haces esto, algo ocurre. El cielo reconoce tu autoridad. El infierno retrocede y tu alma comienza a experimentar una paz que no viene de adentro ni de afuera, sino de arriba. El próximo capítulo es una joya escondida en el diseño de Dios desde la creación, el descanso sabático. Una invitación divina no solo a parar, sino a entrar en una dimensión de reposo espiritual que transforma mente, cuerpo y alma. El canto de liberación en la medianoche, adoración que rompe cadenas. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La medianoche, ese punto exacto entre el ayer y el mañana, la hora más simbólicamente oscura, el momento donde el cuerpo más necesita dormir,
donde la mente muchas veces se rinde. Pero aquí, en esta escena sagrada de los hechos, la medianoche se convierte en un altar desde donde se canta, desde donde se ora, desde donde se libera poder. Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente, no por cometer un crimen, sino por predicar el Evangelio. Los habían golpeado, humillado, encerrado en el calabozo más profundo. Humanamente, era la hora de rendirse, de llorar, de quejarse, pero ellos escogieron cantar. ¿Te das cuenta del poder de esa decisión? No esperaron a que amaneciera, no esperaron a que el dolor pasara. Cantaron en la noche, cantaron con las heridas abiertas, cantaron en las tinieblas, y ese canto, mezclado con oración, sacudió los cielos y la tierra. El texto es claro: a medianoche. Dios quiere que sepas que la hora más oscura puede ser el escenario de tu mayor liberación. Que si decides alabar en vez de quejarte, si decides orar en vez de maldecir, puedes provocar un terremoto espiritual. Las cárceles físicas no son las únicas. Hay cárceles del alma, prisiones emocionales, cadenas invisibles de ansiedad, de miedo, de opresión, y muchas veces esas cadenas aprietan más fuerte en la noche. Pero aquí tienes una clave: la alabanza rompe cadenas. Sí, incluso mientras duermes, porque puedes acostarte con una alabanza en los labios, puedes llenar tu habitación de adoración. Puedes poner un himno suave, una canción que declare la grandeza de Dios, y permitir que esa atmósfera quiebre lo que el enemigo intenta atar. ¿Y sabes lo más impactante? No solo las cadenas de Pablo y Silas se soltaron. Dice la Biblia que las cadenas de Bequeto II, los presos también cayeron. ¿Qué significa esto? Que tu alabanza puede liberar a otros, que tu obediencia en medio de la noche puede ser la respuesta para quienes te rodean. La cárcel no se abrió porque alguien vino a rescatarlos. Se abrió porque alguien decidió cantar en la noche. Y tú puedes hacer lo mismo esta noche. No necesitas instrumentos, solo un corazón dispuesto. Canta, susurra. Pon música que exalte a Jesús. Habla con Él. Haz de tu medianoche un altar y prepárate para ver temblar las estructuras que te habían mantenido atado. Escríbelo ahora en los comentarios: mi alabanza rompe cadenas en la noche. Que el cielo y el infierno lo sepan. Y si este mensaje ha activado algo en ti, un me gusta. Si te bendice, porque alguien más necesita saber que no está condenado a sufrir en silencio en la noche. La medianoche ya no será un momento de miedo para ti, será el momento en que decides provocar un milagro. En el próximo capítulo nos sumergiremos en uno de los salmos más poderosos para las noches de ansiedad: en paz me acostaré. Descubriremos cómo esa declaración no es solo poesía, sino una promesa activada por la fe. La oración como refugio nocturno: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Proclama el Salmo, capítulo 4, versículo 8. Orad sin cesar. Nos insta la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos promete Dios en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. La noche es un campo espiritual. No es solo una división del día. No es solo el momento en que el sol se oculta. Es el escenario donde el alma queda desnuda. Es en la noche donde todo se intensifica. Los pensamientos, los miedos, las voces del pasado, las inquietudes del mañana. Y es precisamente por eso que la noche no puede ser enfrentada sin oración. La oración nocturna no es una formalidad,
no es una costumbre religiosa, es un refugio espiritual, es un escudo, es un altar íntimo entre tú y Dios en el momento en que más vulnerable estás. Cuando oras antes de dormir, estás abriendo una brecha en el mundo invisible. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás declarando: aquí reina Jesús. Aquí mi mente está sujeta a Cristo. Aquí el temor no tiene autoridad. Aquí la paz gobierna, porque la oración no es solo pedir, es posicionarte. Es declarar quién eres y a quién perteneces. Muchos creyentes sufren ataques nocturnos, insomnio, pesadillas, sensaciones de opresión en la madrugada, porque se acuestan sin levantar murallas espirituales. Se duermen con la mente abierta, sin cubrirla. Y cuando eso ocurre, el enemigo ve una oportunidad, porque él no duerme. Él busca mentes vacías para llenar, espacios abiertos para infiltrar, corazones débiles para agobiar. Pero cuando tú oras, aunque sea con pocas palabras, aunque sea con lágrimas, aunque sea en silencio, el cielo responde. Porque Dios nunca desprecia una oración sincera, especialmente cuando es ofrecida en la noche. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 63, versículo 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. David sabía que la noche era más que descanso físico. Era momento para conectarse con el Espíritu, para meditar, para alabar, para escuchar. Y es que la oración nocturna te prepara para un descanso diferente. Cuando oras antes de dormir, estás activando lo siguiente: proteges tu mente del bombardeo de pensamientos negativos, cargas tu espíritu con la presencia del Señor, activas ángeles de protección a tu alrededor, silencias las voces del enemigo con la palabra de Dios. Abres tu corazón para recibir revelación divina, incluso en sueños, fortaleces tu alma para que despierte con dirección, paz y gozo. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, buscaba la oración en la noche. En el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y en Lucas, capítulo 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús lo hacía, ¿cómo no hacerlo nosotros? Hay cosas que solo se revelan en la noche, palabras que solo se escuchan cuando todo se ha silenciado. Y la oración nocturna se convierte en esa llave que abre la puerta al corazón de Dios en la hora más íntima. Te animo a que hagas de esto un hábito sagrado, no como una obligación, sino como un privilegio. Que no haya una noche más en la que te acuestes sin levantar una oración, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque no sepas qué decir, porque a veces la oración más poderosa es el simple susurro: Jesús, aquí estoy. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo igual de poderoso: la práctica de declarar la palabra de Dios antes de dormir. Cómo tus labios unidos a la Escritura pueden cambiar el ambiente espiritual de tu habitación. El ejemplo de Elías agotado, descanso y renovación divina. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 6. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Hay noches que no se enfrentan con palabras, sino con silencio,
Noches en las que el alma no grita, pero llora por dentro. Noches donde el cuerpo no responde y el corazón se siente sin fuerza. Elías vivió una de esas noches. Este era un profeta valiente. Había confrontado a reyes, hecho descender fuego del cielo. Pero tras una intensa jornada espiritual, una amenaza de muerte y el peso de un ministerio que parecía no dar fruto, Elías colapsó. Se fue al desierto, solo, se sentó y pidió morir. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has llegado a ese punto en el que dices basta ya? Cuando el agotamiento espiritual, mental y emocional es tan profundo que sientes que ya no puedes más. Pero mira lo que hizo Dios. No lo reprendió, no lo acusó. Le permitió dormir. Sí, dormir, porque hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con descanso. Hay momentos en los que el alma no necesita más palabras, necesita reposo. Y mientras dormía, Dios envió un ángel, no a traer juicio, sino sustento. Preparó una torta, le dejó agua, lo tocó con ternura, le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Esta escena es una obra de amor en movimiento. Elías no había pedido comida, no había orado, pero aún así el cielo respondió, porque Dios conoce tu límite, sabe cuando tu cuerpo y tu espíritu no dan más, y en lugar de exigirte más, te da descanso. Ese descanso no fue solo físico, fue restaurador, porque después de ese sueño y ese alimento, Elías pudo caminar 40 días hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Ves lo que sucede cuando duermes bajo la provisión del cielo? Lo que parecía tu final se convierte en el inicio de una nueva etapa. Elías nos enseña que es válido estar cansado, que incluso los más valientes necesitan detenerse, que a veces lo más espiritual que puedes hacer no es orar más fuerte, sino acostarte y dormir, confiando en que Jesús velará por ti. Y esta noche, tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez tus fuerzas se están apagando, pero Dios sí sabe cómo ayudarte. Él ve tu agotamiento y no te dejará en ese estado. Esta noche quiere que duermas, que te rindas en sus brazos, que su paz te envuelva. Y cuando despiertes, habrá pan junto a tu cabeza, habrá palabra, habrá dirección, habrá esperanza, porque mientras dormías, el cielo estuvo cocinando tu próxima victoria. Decláralo ahora en los comentarios. Mientras duermo, Dios me renueva y me sustenta. Escríbelo como un pacto con el descanso. Y si esta palabra ha sido un bálsamo para tu alma, un me gusta a este video. Si te bendice, porque hay miles de personas que como Elías están cansadas y tú puedes ser el puente para que reciban esta revelación, que dormir en Dios no es rendirse, es recargar. En el próximo capítulo entraremos en una dimensión más profunda del reposo, la batalla espiritual que ocurre mientras dormimos. Efesios capítulo 6 nos dará claves sobre cómo estar cubiertos incluso en el sueño. La batalla espiritual y la armadura de Dios en la noche. Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La noche no es solo un momento de reposo. Para muchos, sin saberlo, es el escenario de una guerra invisible. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu queda expuesto. Y si no se ha cubierto con la armadura de Dios, puede convertirse en blanco fácil de ataques, de influencias sutiles.
El apóstol Pablo nos abre los ojos a esta realidad. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tu batalla más importante no es con personas, sino contra un sistema espiritual organizado, interesado en destruir tu paz. Pablo habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Estos operan cuando todo parece estar en silencio, y su territorio favorito es la noche, porque es cuando más fácil es influenciar, sin resistencia, si el creyente baja la guardia. Muchos creyentes ignoran que mientras duermen, hay una batalla librándose por su mente, sus emociones, su propósito, pesadillas, parálisis del sueño, pensamientos oscuros al despertar. Todo eso puede tener un origen espiritual. Esto no es para que vivas con miedo, sino con conciencia, porque el mismo Pablo que habla de estas huestes también te da la solución, la armadura de Dios. Y esta armadura no es solo para el día, es para toda hora. Incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 17. Cada pieza de esa armadura puede y debe ser declarada antes de dormir. Cubrir tu mente con el yelmo de la salvación. Proteger tu corazón con la coraza de justicia. Sujetarte a la verdad. Levantar el escudo de la fe. Y lo más importante, dormir con la espada del Espíritu cerca, la palabra. Cuando declaras versículos antes de dormir, cuando oras, cuando consagras tu habitación, estás posicionándote como un soldado que no será sorprendido. Recuerda, las regiones celestes son dimensiones espirituales donde se libran batallas. Pero si estás bajo la sangre del Cordero, con la armadura puesta, con la palabra declarada, no hay demonio ni hueste que pueda tocarte. Por eso, esta noche, toma una decisión firme. Dormirás con la armadura puesta. Declara en oración: hoy me visto con la armadura de Dios. Cubro mi mente, mi alma, mi espíritu. Ninguna hueste maligna tendrá acceso a mi descanso. Estoy cubierto en Cristo. Y ahora, escribe esta frase en los comentarios con total autoridad: duermo armado con la armadura de Dios. Y si esta palabra ha encendido tu discernimiento, un me gusta a este video. Si te bendice, puede que alguien más que está viviendo noches de opresión encuentre aquí el entendimiento que necesitaba. Tú no estás solo en esta guerra. Jesús ya venció. En el próximo capítulo, descubriremos cómo un ángel enviado en plena noche liberó a Pedro de una cárcel sin que él siquiera supiera que era real, y lo que eso significa para tu descanso hoy. La noche que Pedro fue liberado por un ángel. Descanso que activa milagros. Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 10. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Detente un momento y considera la escena. Pedro está encarcelado. La sentencia ya está escrita. Al amanecer será llevado ante el rey para ser ejecutado. Y sin embargo, esa noche, Pedro duerme. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede dormir sabiendo que lo van a matar al día siguiente? La respuesta es simple pero poderosa. Pedro conocía al que vela incluso en la cárcel. Había aprendido que cuando has entregado tu vida por completo,
Puedes dormir en cualquier circunstancia porque no estás solo. Esta historia es más que un milagro, es una revelación profunda sobre el poder de un descanso que confía en el cielo. Pedro no estaba libre físicamente, tenía cadenas, soldados, una estructura de opresión, y sin embargo, en lo espiritual estaba en paz, lo suficiente como para dormir profundamente. Y entonces ocurre lo sobrenatural. El cielo interviene en la noche. Dios no esperó al amanecer, lo hizo en plena oscuridad, porque muchas de las intervenciones divinas más gloriosas ocurren mientras tú duermes. Un ángel desciende, la luz resplandece. Pedro está tan sumergido en el descanso que el ángel tiene que tocarle el costado. No lo llama con un grito, lo toca. Porque cuando duermes en Cristo, incluso tu despertar es dulce y divinamente guiado. Y entonces las palabras del ángel resuenan. Levántate pronto, y en ese instante las cadenas se caen. No fue un forcejeo, fue una liberación celestial, silenciosa, poderosa. Esto es lo que muchos no entienden. Hay cadenas que no se rompen con esfuerzo humano, sino con descanso en fe. Hay prisiones que no se abren con fuerza, sino con rendición. Mientras Pedro dormía, Dios ya había trazado la ruta de su liberación. El milagro ya estaba en camino, solo faltaba despertar. Y esta palabra es para ti. Puede que sientas que estás en una celda, puede que haya cadenas invisibles. Pero esta noche Dios está enviando un ángel. Esta noche hay una luz que va a resplandecer en tu prisión. Y mientras tú duermes, las cadenas van a comenzar a aflojarse. El descanso no fue señal de resignación en Pedro, fue señal de confianza, y esa confianza activó el cielo. Por eso, esta noche, no te acuestes como un prisionero espiritual. Acuéstate como alguien que sabe que Dios puede liberarte incluso mientras duermes. Escríbelo ahora en los comentarios. Dios me liberará esta noche mientras duermo. Decláralo, cree. Y si esta palabra encendió algo en tu espíritu, un me gusta a este video. Si te bendice, es probable que alguien justo ahora esté viviendo una noche en su cárcel emocional. Recuerda, cuando Pedro no podía hacer nada, Jesús hizo todo. En el próximo capítulo descubriremos cómo Jesús, como el buen pastor, no solo guía y alimenta durante el día, sino que también vela por sus ovejas durante la noche. Un cuidado que no se interrumpe nunca. Jesús, el buen pastor que cuida de noche, amor incondicional en la vigilia. Juan, capítulo 10, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esta es una de las declaraciones más tiernas y poderosas que Jesús hizo de sí mismo. Yo soy el buen pastor. Y no se refiere a un pastor que trabaja por obligación, sino a uno que ama tanto a sus ovejas que está dispuesto a dar la vida por ellas. ¿Sabías que los pastores de antaño no solo guiaban al rebaño durante el día, sino que también velaban por las ovejas en la noche? Cuando caía el sol, los peligros aumentaban: lobos, osos, ladrones. Y mientras las ovejas dormían, el verdadero pastor se mantenía despierto, con su vara en la mano, atento a cada sonido, a cada sombra. Así es Jesús contigo. Él no solo te guía cuando todo está claro, también vela por ti en medio de la oscuridad. Él no es como el asalariado que huye al menor peligro. No, Él se queda, Él enfrenta, Él protege. Cuando te acuestas a dormir, quizás
no eres plenamente consciente de los ataques que podrían venir, pensamientos invasivos, opresión espiritual, angustias repentinas. Pero allí está Él, el buen pastor. No duerme, no se aparta, está de pie entre tú y el peligro, velando por tu alma. Y mira cómo lo dice Jesús: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él no vela por ti de forma genérica. Él te conoce, sabe lo que te asusta, sabe qué pensamientos te roban la paz, y aún así Él se queda, porque tú no eres una más del rebaño, tú eres suyo. En las noches antiguas, los pastores formaban corrales de piedra y dormían en la entrada del redil. Ellos mismos se convertían en la puerta para que nada pudiera entrar sin pasar sobre su cuerpo. ¿Te das cuenta? Jesús no solo te cuida, Él se pone en medio, entre tú y cualquier ataque. Cada noche cuando te acuestas, lo haces en el redil del Altísimo, y no hay sombra que te pueda tocar sin que antes tenga que enfrentarse al pastor que venció a la muerte. Así que esta noche quiero que duermas con esa imagen grabada en tu espíritu: Jesús en la puerta, con su vara, con sus ojos encendidos de amor y autoridad, cubriéndote, rodeándote, defendiéndote. Porque el que dijo, yo soy el buen pastor, no miente. Haz esta declaración ahora mismo en los comentarios. Jesús, mi buen pastor, vela por mí esta noche. Escríbelo con confianza. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, un me gusta, si te bendice, ayudará a que otros también descubran que no están solos en la noche. Esta noche duerme tranquilo. La puerta está cerrada. Jesús está de guardia. Tú estás seguro. En el próximo capítulo aprenderemos por qué cerrar el día en oración no es un simple hábito, sino una clave espiritual para sellar tu mente, tu casa y tu descanso en la paz de Cristo. El refugio bajo sus alas. Seguridad en la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículos 1 al 5. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Este pasaje es, sin duda, uno de los más amados. Y no es casualidad, porque el Salmo 91 no es solo un texto de consuelo, es un contrato espiritual, un pacto de protección que resuena especialmente en la noche. El que habita, no dice el que visita. Habitar implica permanecer, morar, vivir constantemente bajo una cobertura espiritual. Y esa cobertura tiene nombre, el abrigo del Altísimo, y lo que sigue es una revelación. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puedes imaginar esa imagen? Dios, como un ave gigante y celestial, extiende sus alas sobre ti en la noche, cubriéndote, protegiéndote, envolviéndote en su calor, su fuerza, su presencia. Y bajo esas alas no hay terror que te toque. El texto no es indiferente al miedo nocturno. De hecho, lo menciona directamente: no temerás el terror nocturno, porque Dios sabe que es en la noche donde muchos son asaltados por el miedo, donde los pensamientos oscuros atacan. Pero el que habita bajo las alas del Altísimo no teme. Hay un lugar en el Espíritu donde puedes refugiarte antes de dormir, un lugar real donde puedes entrar por fe, por oración, un lugar donde la noche se convierte en santuario. Y tú puedes habitar allí, no porque seas perfecto, sino porque Jesús ya abrió ese camino.
Él es tu acceso a ese refugio. Y una vez allí, puedes dormir no solo en paz, sino en seguridad sobrenatural. Cada vez que oras antes de dormir, cada vez que declaras este salmo, estás entrando bajo esas alas. Estás diciendo, no voy a dormir expuesto, esta noche me refugio. Y hay algo más profundo aún. Bajo esas alas, no solo estás seguro, estás oculto. El enemigo puede buscarte, pero no puede tocar lo que no ve, porque bajo las alas de Dios, tú estás escondido. Y esta promesa es para todos los que deciden habitar. No importa si hoy has tenido un día difícil, esta noche puedes entrar bajo esas alas. Puedes cerrar los ojos sabiendo que el mismo Dios que cubrió a Israel te cubre ahora mismo con su presencia viva. Decláralo con convicción en los comentarios. Esta noche me refugio bajo las alas del Altísimo. Escríbelo como quien entra en ese lugar. Y si esta palabra te ha abrazado el corazón, un me gusta si te bendice. Hay miles que duermen creyendo que están expuestos y necesitan saber que hay alas extendidas sobre ellos. Esta noche no hay terror que valga. Hay un abrigo sobre ti, unas alas extendidas, y el Omnipotente mismo cuida tu sueño. En el próximo bloque exploraremos una verdad profundamente reconfortante. Jesús no solo te cuida mientras duermes, también es quien te sostiene para despertar. Veremos cómo Isaías lo revela como un guardián incansable que te dice, no temas al comenzar cada nuevo día. Has llegado al final de este viaje, y es una victoria. Pocos llegan hasta aquí, deteniéndose para nutrir su alma, recibir instrucción, dejarse tocar por la palabra. Si estás aquí, has sido apartado, tienes hambre, el Espíritu Santo ha hecho algo en ti, y tu noche ya no será igual. Has recibido verdad, promesas, revelación, aprendiste a orar antes de dormir, descubierto lo que sucede en el mundo espiritual mientras descansas. Fuiste edificado, fortalecido, abrazado por Jesús. Sella este compromiso con una declaración final. Escribe en comentarios, he llegado hasta el final porque Jesús es mi descanso y mi guardián. Nunca más dormiré igual. Esa será tu señal, tu testimonio. Comparte este video, si así lo sientes. Alguien más necesita este mensaje. Suscríbete a este canal, si aún no lo has hecho. Es una lámpara encendida. Si te quedas conectado, tu fe se mantendrá firme. Y si aún no lo hiciste, un me gusta, si te bendice, es tu forma de decir, este mensaje me transformó y quiero que llegue a más personas. Tu vida es como una lámpara, y este canal, estos videos, son el aceite. Si no mantienes contacto, la lámpara se apaga. Pero si permaneces, tu luz brillará. No te desconectes. Esto es solo el comienzo. Hoy tu descanso cambió. Tus noches han sido marcadas. Cada vez que cierres los ojos, sabrás que Jesús está allí. Gracias por quedarte, por abrir tu alma, por permitir que esta palabra te habite. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Deja que el Espíritu Santo selle lo que ha hecho. Cierra tus ojos, levanta tu corazón y dile a Jesús con todo tu ser. Gracias por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por velar mi descanso. Gracias por no dejarme solo nunca más. Quédate quieto. Permite que la gloria de Dios te rodee, que el silencio se convierta en adoración. Ahora todo está en paz. Jesús vela tu sueño esta noche y eso lo cambia todo. Amén.